Mi nombre es Dolores Castañeda, tengo 67 años y vivo sola en una pequeña casa de piedra en las afueras de Cuenca. Hace 3 días, mi hija Carmen me llamó por teléfono desde Madrid, donde vive con su familia desde hace 15 años. La conversación comenzó como siempre. Me preguntó por mi salud, por los vecinos, por el jardín. Pero entonces, justo antes de colgar, dijo algo que me heló la sangre. Con una risa nerviosa, casi como si fuera una broma cruel, me preguntó: «Mamá, ¿estás viva todavía?». Se rió, colgó, y yo me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo como si el mundo se hubiera detenido a mi alrededor. Al principio pensé que había sido un comentario sin importancia, una de esas cosas que se dicen sin pensar. Pero esa risa tenía algo extraño, algo que no podía quitarme de la cabeza. Carmen nunca había hablado así. Durante toda la noche, di vueltas en la cama, recordando cada palabra, cada inflexión de su voz. Si lo que estoy a punto de contarte te parece imposible, te invito a que te suscribas a este canal, porque las historias más increíbles son siempre las más verdaderas. La mañana siguiente decidí llamar a mi hermana Rosa, que vive en Valladolid. Quería contarle lo que había pasado, pero cuando marqué su número, una voz automatizada me informó que la línea había sido desconectada. Extraño, pensé. Rosa nunca mencionó que fuera a cambiar de teléfono. Intenté con mi cuñado Miguel, luego con mi sobrina Patricia. Todos los números desconectados. Una sensación fría comenzó a instalarse en mi pecho. Decidí caminar hasta el centro del pueblo para despejar la mente. Cuenca siempre había sido mi refugio. Sus calles empedradas y sus casas colgadas me tranquilizaban. Pero esa mañana, algo era diferente. Las calles estaban más vacías de lo habitual. Los pocos vecinos que vi me miraban de una manera extraña, como si me conocieran pero no esperaran verme allí. Entré en la panadería de los Morales, donde compro el pan desde hace 30 años. Esperaba encontrar a Consuelo detrás del mostrador, con su sonrisa amable y sus preguntas sobre mi artritis. Pero en su lugar había una chica joven que no reconocí. Cuando pedí mi pan de siempre, me miró con cara de confusión. La chica me preguntó mi nombre, y cuando se lo dije, su expresión cambió completamente. Se puso pálida, como si hubiera visto un fantasma. Murmuró algo sobre consultar con su jefe y desapareció en la trastienda. Escuché voces susurrando, pero no pude entender las palabras. Finalmente, salió con un hombre mayor que tampoco reconocí. El hombre me miró durante un largo momento, luego negó con la cabeza y me dijo que debía haber algún error, que esa panadería había cerrado hace meses. Pero allí estaba yo, parada en medio del local, viendo los estantes llenos de pan fresco, oliendo el aroma familiar de la masa horneada. Salí confundida, sin mi pan, sin entender qué estaba pasando. Durante los siguientes días traté de seguir mi rutina normal, pero las cosas extrañas continuaron sucediendo. Mi vecina de al lado, María del Carmen, con quien solía tomar café todas las tardes, actuaba como si no me viera cuando la saludaba desde mi ventana. Pasaba por delante de mi casa sin siquiera mirar en mi dirección. Decidí ir directamente a su puerta. Toqué el timbre varias veces, pero nadie respondió, aunque podía ver las luces encendidas y escuchar el televisor. Finalmente, se acercó a la ventana, me vio, y su cara se transformó en una máscara de terror absoluto. Comenzó a gritar, algo sobre que no era posible, que yo no podía estar allí. La confusión se estaba convirtiendo en pánico. Regresé a mi casa y me senté en mi sillón favorito, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás tenía algún problema de salud que afectaba mi percepción. Quizás era el comienzo de demencia. Pero todo me parecía tan real, tan normal desde mi perspectiva. Esa noche decidí llamar nuevamente a Carmen. Esta vez, cuando escuchó mi voz, no hubo risas. Hubo un silencio largo y pesado, seguido de un sollozo que me partió el corazón. Me dijo que había estado esperando mi llamada, que sabía que este momento llegaría. Con voz quebrada, me contó algo que cambió todo lo que creía saber sobre mí misma. Carmen me explicó que había muerto hace 6 meses, durante una cirugía de rutina en el hospital de Cuenca. Me dijo que hubo complicaciones inesperadas, que mi corazón simplemente se detuvo y no pudieron reanimarlo. El funeral se había celebrado en la iglesia de San Miguel, la misma donde me casé con su padre hace 40 años. Al principio, no pude procesar sus palabras. Le grité que estaba loca,
que cómo podía decir algo tan cruel. Pero entonces comenzó a describir detalles que solo ella podría saber. El vestido azul marino que había elegido para mi entierro, las flores blancas que había puesto en mi ataúd, las palabras que había dicho durante su discurso. Me contó que los primeros meses después de mi muerte habían sido terribles para ella. Se culpaba por no haber estado conmigo durante la cirugía, por haber estado tan ocupada con su trabajo en Madrid. Pero gradualmente había comenzado a aceptar mi partida, hasta que empezaron las llamadas. Carmen me explicó que durante las últimas 3 semanas había estado recibiendo llamadas de mi número de teléfono. Al principio pensó que era una broma cruel de alguien, pero reconocía mi voz, mis expresiones, la manera en que hablaba de los vecinos y de mi jardín. Había comenzado a creer que se estaba volviendo loca. Cuando me preguntó si estaba viva todavía, no fue una broma. Era una pregunta desesperada de una hija que no sabía si estaba hablando con el fantasma de su madre o si finalmente había perdido la razón completamente. La conversación continuó durante horas. Carmen me contó sobre mi funeral, sobre cómo había vendido mi casa a una pareja joven de Madrid, sobre cómo había donado mis pertenencias a la caridad local. Me describió cómo el pueblo había cambiado en los meses después de mi muerte, cómo algunos de mis vecinos habían fallecido también, como otros se habían mudado. Mientras hablaba, comencé a recordar fragmentos extraños, una sensación de flotar, una luz brillante, voces que me llamaban desde muy lejos. Pero también recordaba haber despertado en mi casa, confundida pero aparentemente bien, continuando con mi vida como si nada hubiera pasado. Carmen me dijo que había investigado sobre experiencias similares, que había encontrado casos de personas que parecían continuar existiendo en un estado intermedio después de la muerte, especialmente aquellas que tenían asuntos pendientes o vínculos emocionales muy fuertes con el mundo de los vivos. Me explicó que mi apego a mi casa, a mi rutina, a la vida que había construido en Cuenca durante tantos años, podría haber sido tan fuerte que mi espíritu se había negado a partir completamente, pero que mi presencia era cada vez más tenue, cada vez menos perceptible para los vivos. Eso explicaba por qué los vecinos actuaban de manera extraña, porque la gente en la panadería no me reconocía, porque parecía invisible para María del Carmen. No era que hubieran cambiado, era que yo ya no pertenecía completamente a su mundo. Carmen me aseguró que no tenía miedo de hablar conmigo, que al contrario, estas conversaciones le habían traído una paz que no había sentido desde mi muerte. Me dijo que siempre había creído que la muerte no era el final, y que el hecho de que pudiera comunicarme con ella era un regalo que no había esperado. Pero también me advirtió que no podía quedarme en este estado intermedio para siempre. Me explicó que había notado que mi voz sonaba cada vez más distante en nuestras llamadas, que las conexiones se cortaban con más frecuencia, que parecía estar desvaneciendo gradualmente. Durante las siguientes semanas, continué viviendo en mi casa, manteniendo mi rutina, pero siendo cada vez más consciente de mi verdadera situación. Podía sentir cómo mi conexión con el mundo físico se debilitaba día a día. A veces, cuando intentaba tocar objetos, mi mano pasaba a través de ellos. Otras veces, me veía reflejada en el espejo solo parcialmente, como una imagen desvanecida. Carmen y yo establecimos una rutina de llamadas diarias. Ella me contaba sobre su vida, sobre mis nietos que estaban creciendo sin conocer realmente a su abuela, sobre los cambios en Madrid y en el mundo que yo ya no podía experimentar directamente. Yo le hablaba sobre mis recuerdos, sobre las lecciones que había aprendido durante mis 67 años de vida. Una tarde, mientras regaba las plantas de mi jardín, me di cuenta de que el agua pasaba directamente a través de mi regadera, cayendo al suelo sin tocar las flores. Fue en ese momento cuando finalmente acepté completamente lo que Carmen me había dicho. Ya no era parte del mundo de los vivos, pero tampoco había encontrado el camino hacia lo que viniera después. Esa noche, durante nuestra llamada habitual, le conté a Carmen sobre el incidente del jardín. Ella lloró, pero también me dijo que estaba orgullosa de mí por haber sido tan fuerte durante todo este tiempo. Me aseguró que siempre me recordaría, que mantendría viva mi memoria para mis nietos, que visitaría mi tumba con flores frescas cada semana. Carmen me pidió que tratara de encontrar paz, que dejara ir mi apego a la casa y a la vida que había conocido. Me dijo que creía que había permanecido porque quería asegurarse de que ella estuviera bien, de que pudiera seguir adelante sin mí, pero que ahora sabía que ella sería fuerte, que había heredado mi fortaleza y mi capacidad de adaptación. Durante los días siguientes,
comencé a sentir una extraña sensación de calma. Era como si un peso que no sabía que llevaba finalmente se estuviera levantando de mis hombros. Las paredes de mi casa comenzaron a parecer menos sólidas, los colores menos vibrantes. Podía sentir una presencia cálida y acogedora que me llamaba desde algún lugar más allá de mi comprensión. La última vez que hablé con Carmen, mi voz sonaba como un susurro, como si estuviera hablando desde muy lejos. Le dije que la amaba, que estaba orgullosa de la mujer en la que se había convertido, que cuidara de su familia y que viviera una vida plena y feliz. Le prometí que aunque no pudiera llamarla más, siempre estaría con ella en espíritu, en los recuerdos que habían compartido, en las lecciones que le había enseñado. Carmen me dijo que entendía, que sabía que era hora de que me fuera. Me agradeció por haber encontrado la manera de despedirme apropiadamente, por haberle dado la oportunidad de procesar mi muerte de una manera que no había sido posible cuando sucedió por primera vez. Cuando colgué el teléfono esa última vez, sentí como si finalmente estuviera completa. Había podido decir las palabras que no había tenido oportunidad de decir en el hospital. Había podido asegurarme de que mi hija sabía cuánto la amaba. Había podido encontrar la paz que había estado buscando sin saberlo. Me senté en mi sillón favorito y cerré los ojos. Cuando los abrí, ya no estaba en mi casa de Cuenca. Estaba en un lugar lleno de luz cálida y suave, donde el tiempo parecía moverse de manera diferente, donde podía sentir la presencia de seres queridos que habían partido antes que yo. Mi esposo estaba allí, sonriendo con la misma sonrisa que me había enamorado hace tantos años. Mis padres, mis abuelos, amigos que había perdido a lo largo de los años, todos me dieron la bienvenida con amor y comprensión, como si hubieran estado esperando pacientemente a que encontrara mi camino hacia ellos. Ahora entiendo que la muerte no es un final, sino una transición. Mi amor por Carmen y por la vida que había vivido era tan fuerte que me había mantenido anclada al mundo físico. Pero una vez que pude expresar ese amor completamente, una vez que pude asegurarme de que ella estaría bien, finalmente pude dejar ir. Carmen continúa su vida en Madrid, pero ahora con una perspectiva diferente sobre la muerte y la continuidad del amor. A veces, cuando está particularmente triste o necesita consuelo, dice que puede sentir mi presencia, no como algo aterrador o sobrenatural, sino como una sensación cálida de amor y protección. Pero hay más que debo contarte sobre esos meses extraños entre mi muerte y mi partida final. Detalles que solo ahora, desde esta perspectiva de paz absoluta, puedo comprender completamente. Durante esas semanas en las que existí entre dos mundos, había momentos en los que la realidad se fragmentaba de maneras que entonces no podía explicar. A veces me despertaba en mi cama y la habitación se veía exactamente como la recordaba de hace 20 años, con el papel tapiz floral que había quitado cuando Carmen era adolescente, con la cómoda de madera oscura que había vendido mucho antes de mi muerte. Otras veces, caminaba por las calles de Cuenca y me encontraba con personas que sabía que habían fallecido años atrás. El viejo Sebastián, que había sido nuestro cartero durante décadas, me saludaba desde la esquina como si nada hubiera pasado, a pesar de que había muerto de un infarto 5 años antes. Doña Remedios, mi antigua profesora de costura, me sonreía desde la ventana de su casa, aunque su funeral había sido uno de los últimos al que asistí antes de mi propia partida. Al principio pensé que estos encuentros eran producto de la confusión, pero ahora comprendo que era parte de mi proceso de transición. Mi mente, mi espíritu, estaba navegando entre diferentes capas de tiempo y memoria, tratando de encontrar su lugar en el orden natural de las cosas. Había una rutina extraña que había desarrollado durante esos meses sin darme cuenta completamente de lo que estaba haciendo. Cada martes, me dirigía al cementerio de San Isidro, en las afueras del pueblo. Caminaba entre las lápidas, leyendo nombres, recordando a las personas que había conocido en vida. Era como si estuviera haciendo un inventario silencioso de todos los que habían partido antes que yo. Una tarde, mientras paseaba por el cementerio, me detuve frente a una tumba nueva. La lápida era de mármol gris claro, con letras doradas que brillaban bajo el sol de la tarde. Leí el nombre grabado, Dolores Castañeda Moreno, 1957 a 2024. Debajo, un epitafio que reconocí inmediatamente como las palabras que Carmen había dicho durante mi funeral. Madre amada, tu amor permanece eterno en nuestros corazones. Me quedé allí parada, mirando mi propia tumba, sintiendo una extraña mezcla de incredulidad y reconocimiento.
Había flores frescas, margaritas blancas que siempre habían sido mis favoritas. Una pequeña fotografía enmarcada mostraba mi rostro sonriente, la misma foto que Carmen tenía en su mesa de noche cuando era niña. Fue en ese momento cuando realmente comencé a entender la naturaleza de mi situación. No era que estuviera negando mi muerte por obstinación o confusión. Era que mi amor por la vida, por mi hija, por los pequeños rituales cotidianos que habían dado significado a mis días, había creado una energía tan poderosa que mi espíritu se había aferrado al mundo físico como una enredadera se aferra a una pared. Comencé a recordar fragmentos de los días previos a mi cirugía. Había estado preocupada, no tanto por el procedimiento en sí, que los médicos habían descrito como rutinario, sino por todas las cosas pequeñas que quedaban sin hacer. El jardín necesitaba atención especial antes del invierno. Tenía que reorganizar mis papeles importantes para Carmen. Quería terminar el mantel que estaba bordando para el cumpleaños de mi nieta. La noche antes de ir al hospital, había caminado por cada habitación de mi casa, tocando objetos, recordando las historias detrás de cada uno. El jarrón de cerámica que había comprado en Valencia durante mi luna de miel, la mecedora donde había alimentado a Carmen cuando era bebé, las fotografías que cubrían la pared del pasillo como un mosaico de memoria y amor. Le había dicho a cada objeto una especie de adiós silencioso, sin saber realmente por qué lo hacía. Era como si una parte de mí hubiera sabido que esta despedida era necesaria, aunque conscientemente esperaba regresar en unos días. Durante mis conversaciones con Carmen en esos meses extraños, ella me contó detalles sobre mis últimos momentos que yo no recordaba. Me dijo que antes de la anestesia, había murmurado algo sobre regar las plantas, sobre asegurarme de que la puerta trasera estuviera bien cerrada. Los médicos habían sonreído, pensando que eran las preocupaciones típicas de una mujer mayor antes de una cirugía menor. Pero Carmen entendía que esas palabras representaban algo más profundo. Eran la expresión de mi necesidad de cuidar, de mantener el orden y la continuidad que habían definido mi vida durante tantos años. Incluso en el borde de la eternidad, mi instinto maternal y mi amor por mi hogar habían permanecido intactos. Carmen también me reveló que en los días inmediatamente posteriores a mi funeral, había experimentado sueños muy vívidos en los que yo aparecía. En estos sueños, yo estaba en mi casa, realizando mis actividades habituales, preparando café en la cocina, regando las plantas del jardín, organizando los medicamentos en la mesita de noche. Ella despertaba de estos sueños con una sensación extraña, como si hubiera estado realmente conmigo, no solo soñando. Ahora comprendo que esos no eran simplemente sueños. Eran momentos en los que nuestras dos realidades se superponían, cuando su amor por mí y mi necesidad de comunicarme con ella creaban puentes temporales entre el mundo de los vivos y mi estado intermedio. Había también otras señales que Carmen había notado pero que inicialmente había descartado como coincidencias o productos de su dolor. Las plantas de mi casa, que ella había decidido mantener por un tiempo antes de venderla, florecían de manera extraordinaria, como si alguien las estuviera cuidando con dedicación especial. La radio de la cocina se encendía sola a las 7 de la mañana, exactamente la hora en que yo solía levantarme para preparar el desayuno. Los vecinos también habían comentado cosas extrañas. María del Carmen, mi vecina, había mencionado que a veces veía luces encendidas en mi casa por las noches, aunque sabía que estaba vacía. El cartero había jurado que en varias ocasiones había visto a una mujer que se parecía a mí regando las plantas del jardín frontal en las primeras horas de la mañana. Todas estas manifestaciones eran partes de mí, fragmentos de mi esencia que se habían quedado aferrados a los lugares y rutinas que había amado en vida. Era como si mi espíritu se hubiera dispersado en múltiples versiones de mí misma, cada una realizando una tarea familiar, cada una tratando de mantener viva la continuidad de mi existencia. El proceso de reunir estos fragmentos y encontrar paz no fue fácil. Requirió no solo las conversaciones con Carmen, sino también un trabajo interno de aceptación que nunca había imaginado que sería necesario después de la muerte. Durante mis últimas semanas en ese estado intermedio, comencé a percibir la presencia de otros como yo. Eran personas que, por diversas razones, se habían quedado atrapadas entre mundos. Algunos por amor, como yo, otros por miedo, por asuntos sin resolver, por una incapacidad de soltar las preocupaciones terrenales. Había un hombre mayor que había sido médico en el pueblo, quien se aparecía regularmente en el hospital, todavía tratando de cuidar a pacientes que ya no podía ayudar.
Una mujer joven que había muerto en un accidente de tráfico y que continuaba esperando en la parada de autobús, como si todavía tuviera lugares importantes a los que llegar. Estos encuentros me ayudaron a entender que mi situación, aunque inusual, no era única. El amor, el deber, el apego, pueden ser fuerzas tan poderosas que trascienden incluso la muerte, manteniendo a las almas ancladas a experiencias y responsabilidades que sienten como incompletas. Pero también aprendí que este estado no puede durar para siempre. Hay un orden natural en el universo, un flujo que eventualmente llama a cada espíritu hacia su siguiente etapa de existencia. La clave está en encontrar la manera de completar lo que nos mantiene atados, de encontrar paz con lo que dejamos atrás. Para mí, esa completitud llegó a través de mis conversaciones con Carmen, a través de poder expresar todo el amor que sentía por ella, todos los consejos que quería darle, todas las bendiciones que deseaba para su futuro. Una vez que pude hacer eso, una vez que supe que ella estaría bien y que me recordaría con amor en lugar de dolor, finalmente pude dejar ir. Esta es mi historia, la historia de Dolores Castañeda, una mujer que amó tanto la vida y a su familia que encontró una manera de despedirse apropiadamente, incluso después de la muerte. Es la historia de una pregunta que cambió todo. ¿Estás viva todavía? Y de cómo a veces las respuestas más importantes llegan cuando menos las esperamos. Es también la historia de que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma, encontrando nuevas maneras de expresarse y de continuar bendiciendo las vidas de aquellos que amamos.